De verdad, me siento muy honrada para estar aquí y espero que podamos verdaderamente compartir los dos encuentros que vamos a tener y tal vez más tarde algunos procesos en los cuales vamos a poder hacer juntos. En todo caso, en los dos encuentros que yo voy a participar, el primero va a ser más bien un pantallazo de lo que está pasando en el mundo, cómo lo tendríamos que ver desde el punto de vista tanto general, pero principalmente, obviamente, desde el punto de vista de lo que es la educación y del terremoto en el cual estamos viviendo, desde el punto de vista de lo que son las paradigmas y los cambios que se están dando. Y vamos a ir viendo las cosas. Voy a tratar de que la actividad sea movida. De vez en cuando voy a parar para ver si tenemos comentarios o preguntas, obviamente en lo máximo que se puede hacer para verdaderamente aprovechar el tiempo que tenemos y también para compartir lo máximo que pueda compartir. Y no se olviden que a razón de vuestras preguntas, a razón de vuestros comentarios, yo también aprendo, así que es un intercambio de conocimientos, un intercambio de un saber que todos tenemos y que para eso estamos aquí, para compartir y para intercambiar. Nuestro segundo encuentro será más dedicado al tema de lo que sería el tema de lo que es el aprendizaje social y emocional, que es tan importante hoy en día, y creo que los dos encuentros van a tener mucho que ver con esa resiliencia de la cual se está hablando en este programa y del por qué es tan importante que los docentes, educadoras y educadores, que después más tarde vamos a charlar sobre la terminología, sean parte principal de esto. Y que tal vez este regalo que nos está dando la pandemia, más allá del sufrimiento y de la enfermedad y de todas las dificultades económicas y sociales a las cuales nos estamos enfrentando, yo creo que nos está dando un regalo y pues espero que dentro de ese regalo la visión del educador sea mucho más amplia y que también se lo mire y se la mire a un nivel más alto de lo que simplemente siempre se lo miran a los docentes. Se les exige que preparen a los futuros ciudadanos, pero no de verdad se les da todo el respeto y el honor que se merecen. Así que espero que esta vez logremos hacer los cambios de manera más radical y más importante. En todo caso, de las 12 presentaciones que vamos a compartir y después, no sé, vamos a ver con Ana cómo las cosas se van a dar, yo les voy a mandar la presentación, la cual va a poder ser aquella presentación que se puede hacer con todos los permisos de uso de fotografías y demás. Y fuera de eso voy a mandar material que tal vez los pueda apoyar en este proceso en el cual todos están decididos ser parte y es tan importante. Entonces, con vuestro permiso, vamos a empezar. Tengo co-host, Ana, para poder to share screen. Sí, ahora mismo ya puedes compartir. Ok. Por otro lado, una cosa muy importante, de vez en cuando se me escapa el español. Cierto que nací en Latinoamérica, pero estoy más años en Israel que en lo que viví en Latinoamérica y a pesar de que trabajo en español, muchas veces de pronto se me mezclan los idiomas y ahí caigo. Entonces, si hago alguna equivocación, les pido perdón y ahí me corrigen, para eso estamos, ¿ok? Y si no, me apoyan si es que me falta una palabra. Entonces, aquí vamos a partir con esta presentación y espero que lo podamos disfrutar lo máximo que podamos. Un segundito, por favor. Ahí está. Bueno, entonces, yo diría que parte de esto, de lo que estamos haciendo o de lo que está pasando,
es algo que necesitamos de manera muy especial, tratar de ver con otros ojos, tratar de verlo con otra mirada y más bien tratar de hacerlo de tal manera que va a ser de una manera en la cual vamos a ver las cosas diferentes a razón de lo que nos está pasando en la vida y siendo parte muy especial de un momento histórico. Y para eso lo que verdaderamente necesitamos hacer es despertar. Y para despertar tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro, porque cuando miramos hacia adentro es cuando verdaderamente podemos llevar a cabo esos cambios y esos sueños que queremos realizar. Desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Y a eso los voy a invitar. Los estoy invitando a estos 2 encuentros que vamos a tener, o tal vez más, en los cuales tratemos de apoyarnos los unos a los otros para hacer esto que dice o dijo Gustav Jung, el famoso psicólogo, que dice que quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta, y ahí yo creo que está el secreto de este proceso en el cual estamos viviendo. Entonces, más bien, ¿en qué estamos? Estamos viviendo un momento muy, muy especial. Estamos viviendo un momento en el cual es que, como dicen que se dice, ¿no? Que una persona se cae al agua, ok, se cae, no es que se tira, se cae por primera vez, y la pregunta que es, ¿qué va a hacer? Si es que se va a dejar, va a empezar a hacer lo posible para haga todo lo razonable para no ahogarse. Pero no siempre es fácil y hay que empezar a estilizarse y después aprender a nadar y nadar un poco así o estilizar de esa manera o de otra. Y yo creo que la pandemia del COVID-19 nos ha pillado en un momento dado de una manera muy desprevenida, pero por otro lado creo que estamos empezando a, a flotar y a tratar de ver de no ahogarnos. Y más bien mirar a nuestros compañeros de todo el mundo, a nuestros colegas en todo el mundo y poder ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos enfrentar a toda esta situación. Primero veamos que sí estamos enfrentando en todo el mundo, y no importa si estamos viviendo en un mundo en el cual es un mundo de un país en vías de desarrollo o un país desarrollado, eso de verdad no importa. Las preguntas son, ¿qué dificultades estamos enfrentando? Y todos estamos enfrentando dificultades muy, muy específicas y comunes. ¿Qué soluciones se han estado encontrando? ¿Cómo accionamos y cómo creamos soluciones? ¿Y qué podemos aprender para el futuro? ¿Qué podemos llevar, no en el futuro, sino que ahora? Yo de verdad soy de aquellas personas que creo que ese tema de pasado, futuro es importante, pero es mucho más importante tener claro que el pasado, futuro y presente es ahora, y ahora es cuando tenemos que hacer las cosas. Es ahora cuando tenemos que cumplir nuestros sueños y no esperar a que pase algo para poder hacerlos. Entonces, más bien yo creo que este es un momento de que verdaderamente hemos recibido de alguna manera, como decía antes, como un regalo en el cual de verdad podemos tratar de cumplir. Una de las cosas que yo siempre he dicho y digo es que no hay problemas, sino que más bien existen solamente oportunidades. Y si vemos a las situaciones a las cuales nos enfrentamos, a veces son muy difíciles, como una oportunidad que nos está dando un empujoncito para ayudarnos a nosotros mismos o a los demás. Ese es el tema que tenemos que ver de esa manera, con unos ojos más positivos, mirando lo que sí que se puede hacer
y dejando de costado lo que no, y especialmente dejando de costado las excusas. Y fíjense que ya en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, y yo podría decir más bien 30 años, ¿ok? Se está hablando de esas innovaciones, la innovación del siglo XXI en educación, y esto para acá, y esto para allá, y innovaciones aquí, innovaciones allá, eh, todo temas de, diferentes temas de lo que serían aplicaciones de tecnología y demás, que en un ratito más tal vez vamos a charlar un poco más. Y cómo introducirlo en la educación y cómo ponerlo en práctica. Y yo creo que todos, pero todos han leído de aquí y allá teorías y formas y pensamientos, pero muy pocos a lo largo, a lo largo y a lo ancho del mundo han puesto estas ideas, estas innovaciones, estas formas de ver la educación de diferente manera en práctica, de verdad. Y yo creo que todo esto estaba en un barco, y ese barco anclado, ¿okay? Con esas anclas enormes, enormes, enormes en el fondo del mar, y que costaba flotar, o que digamos que el buque o el barco empiece a flotar, y más bien el mejor socio o la mejor socia, no sé cómo lo veamos, desde qué punto de vista masculino o femenino a la pandemia, eh, porque a veces es COVID-19 y a veces es coronavirus, entonces como queramos verlo, y más bien yo creo que esto ha levantado las anclas y estamos teniendo un muy, muy buen socio o socia para poder empezar a implementar parte de estas cosas que nos han estado hablando. Pero de verdad, para poder hacer cambios o para poder hacer, ¿cómo se dice?, reformas o transformaciones, yo creo que las palabras de Darwin son bien importantes, porque de verdad, no es cuestión de ser más inteligente o menos inteligente. Es más bien ser aquel ser humano que se va a saber adaptar a los cambios y se va a saber adaptar a poder llevar el cambio consigo, es aquellos que van a poder verdaderamente ser parte de ese proceso de cambio tan grande en el cual recién ahorita estamos en pañales completos, pero yo creo que en muy poco tiempo se nos va a venir encima. Entonces, eso es un proceso que tenemos que tomar en cuenta. Y siendo antropóloga, traje algunas ideas de lo que es las mitologías grandes del mundo, y aquí tenemos a Joseph Campbell, que habla del famoso viaje del héroe o del viaje de la heroína. Más tarde otras personas lo han hecho, y más bien es aquella historia, digamos, si lo vemos un poco con los ojos de lo que son las cuentos de hadas o cuentos de niños o de diferentes aventuras de grandes héroes y demás, y heroínas. Es ese viaje del héroe en el cual estamos viviendo en nuestro lugar y de pronto hay una llamada a la aventura, esa llamada a la aventura, y tiene 12 puntos todo ese viaje del héroe, que es un viaje muy interesante con el cual se puede trabajar en la escuela, se puede trabajar en la vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Y creo que los puntos, que a veces son 12 y a veces son 8, según como lo queramos ver, son ese proceso que en estos momentos todos, pero todos los educadores del mundo están dentro de esa llamada a la aventura. La pregunta es quién se va a levantar para ser muy valientes, para salirnos de nuestra zona del confort y hacer estos pasos para poder verdaderamente ser aquellos que podamos lograr ese cambio que nos está pidiendo hacerlo. Y aquellos que verdaderamente van a ser aquellos líderes, y a propósito, verdaderamente les aconsejo a todos leer a Kirk Dando. Pueden buscar sus PDFs en el internet,
Creo que también está en castellano y si no ponen al Google Translate y trabaja muy bien el Google a veces, no siempre, pero hace su buen trabajo. Y él dice que lo más importante de los líderes o aquellos que son verdaderamente héroes, que pueden ser líderes, si estamos hablando puede ser un líder desde el jardín de infante hasta los 90 años y no importa en qué situación de la vida estamos y en qué profesión estamos, los que verdaderamente son los héroes son aquellos que son los predictores de problemas, aquellos que pueden ver de antemano qué es lo que se nos viene por delante. Y otra vez voy a usar la palabra oportunidad en vez de problema, porque a mí me gusta más y creo que es eh, mucho más positiva, con una visión más positiva de la vida. Y es más bien eso, los que solucionan son héroes, pero los verdaderos héroes o los verdaderos líderes eh, son aquellos que verdaderamente predican y pueden ya traer alguna respuesta o tratar de pensar en las respuestas que nos traen. Otra cosa que es muy importante y yo creo que es una de las herramientas más importantes y una de las habilidades, y yo creo que también hasta podríamos llamarlo valor, que deben tener todos los educadores, no importa cuál es su posición en el sistema, es que podamos ver lo que está más allá, lo que está más allá de lo que se ve, de lo que es invisible a los ojos. ¿Ok? El poder ver lo que está más allá, tanto con el encuentro humano de aquellas partes que son parte de aquello que se llama educación, sean los docentes, los líderes políticos, los las directoras y directores de escuela, los psicólogos, los niños, los padres, todos. Es cómo ustedes como educadores pueden lograr ver el más allá. ¿Qué está por detrás? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos? Y eso yo creo que el gran escritor del Principito nos da como herramienta un gran regalo y yo creo que los voy a invitar a que piensen y ¿saben qué? Aquellos que leyeron el Principito, léanlo otra vez. Y aquellos que no, es una buena oportunidad para aprender algunas cosas que de un libro que, entre comillas, fue escrito para niños, pero que es una de las mejores recetas para la vida como adultos y como seres humanos. Así que se los... Entonces, más bien, lo que necesitamos verdaderamente es empezar a ver las cosas con otras gafas o con otros anteojos, no sé, que se acostumbra en México, como en toda Latinoamérica hay un solo castellano, pero todos usan otras palabras para cada palabra, entonces lo dejamos entre anteojos, gafas y no sé qué más, y nos tenemos que cambiar las gafas o los anteojos, porque de verdad es lo que tenemos que hacer, empezar a ver las cosas de manera diferente. Y tenemos que ver con ellas tres cosas principales, ¿ok? Obviamente que hay mucho más, pero empecemos con estas tres. Uno es cómo vemos el comportamiento de las personas. Hasta dónde vemos las cosas que pueden suceder. Y mirar no solamente nuestra área, sino que más ver en todo sentido de la palabra, en todos los lugares, en todas las actividades. Y cómo todo esto nos va a afectar a un futuro presente y a un futuro de tal vez un poco más allá. Solamente mirando de manera diferente y de cambiando la visión y cambiando las gafas de manera completa, vamos a poder dar lugar a una vista diferente y cambiar de facto
las formas en donde actuamos en los campos diferentes desde el punto de vista profesional, y cuanto antes lo hagamos, mejor. Y otra vez, perdón que me ponga un poquito pesada en este tema, yo creo que estamos viviendo un momento histórico muy especial. Y todos ustedes, los que están presentes aquí, que se levantaron un día a la mañana y se anotaron a este proceso, están ahí, están al umbral de entender que quieren hacer el cambio. Y está en vuestras manos. Y cierto que es una gran responsabilidad, que podemos meterle muchas excusas del por qué no poder hacerlo, pero mejor no poner las excusas y más bien hacer todo lo posible con estas nuevas gafas, ser parte de este gran cambio del cual estamos tratando de hablar. Entonces, cada uno ahorita y cada una, estoy segura que todos la conocen, ¿verdad? Conocen esta canción de Juan Manuel Serrat. Ay, perdón. Un segundito. Ok. Con vuestro permiso, yo la voy a leer y ustedes se la pueden cantar entre medio. Yo no les voy a cantar porque si me pongo a cantar se cae todo el internet del mundo, así que mejor que no. Pero sí voy a leerles las palabras para hacerles recordar esta bonita y esta significante canción o poesía. Todo pasa y todo... perdón, caminante no hay camino. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejé a la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en el mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y sí, estamos en ese camino, haciendo el camino, ya lo hemos estado haciendo durante nuestras vidas, cada una y cada uno de ustedes lo está haciendo y lo está haciendo y lo ha hecho, pero en estos momentos yo creo que estas palabras, cada una de las letras, y especialmente el golpe a golpe, verso a verso, es el que verdaderamente nos va a traer al guilguero para que podamos continuar este camino. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Si nos vamos un poquito a la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, hubieron cambios, muchos cambios, pero los cambios fueron, digamos, más lentos, ¿ok? Se fueron haciendo cambios, están todas las famosas, digamos, revoluciones, la revolución agrícola, la revolución industrial, y en estos momentos me imagino que para recordarnos a todos, estamos en el pico de la cuarta revolución industrial, que ya es más la parte digamos, virtual y analógica y demás, que no vamos a entrar en detalles, pero en los últimos 20 años, los cambios que hemos vivido como humanidad son los más rápidos que ha vivido en algún momento
el planeta Tierra. No desde el punto de vista de la Pachamama, de la Madre Tierra, sino que más bien de aquellas tecnologías modernas a las cuales estamos enfrentándonos. De un día para el otro se nos cambian. Yo creo que, me imagino que la mayoría de los que están aquí presentes saben lo que es fax. Pero si van ahora a un segundo o tercer grado de primaria y les preguntan a los niños qué es un fax, pues van a quedar mirándolos como si se hubieran caído del planeta no sé cuánto. Y otra vez, y es muy importante, tengamos en claro que tecnología es cómo se hacen las cosas, ¿ok? La tecnología es cómo se hacen las cosas. Yo podría estar dando esta charla saltando sobre una pata y eso es una tecnología. Lo que vivimos hoy en día son tecnologías modernas, que se apretan con un botoncito y que vienen con aplicaciones y que son muy interesantes. Y cierto, la tecnología siempre nos ha compartido y ha estado con el ser humano y los seres humanos para mejorar su vida. No siempre ha sido para mejorarla, pero la idea era mejorarla. Muchas veces tiene sus partes negativas y todos lo reconocemos y lo sabemos. Pero en estos momentos tenemos que pensar que en los últimos 20 años hemos vivido unos cambios increíbles, increíbles de lo que es lo que estamos viviendo. Y aquí fíjense bien la foto. Espero que puedan apreciar a quién imita este pequeño robot. Y ahí estamos. Y este pequeño robot en estos momentos puede hacer un montón de cosas que creo que nos falta la imaginación para darle y saber de todo lo que puede hacer. Pero está imitando a esto que es tan natural y tan especial, pero los cambios son tan rápidos que yo creo que vuelan más rápido que cualquier abeja en la naturaleza. Entonces, eso también estamos viviendo y lo estamos enfrentando todos los días de nuestra vida, especialmente en los últimos 30 años, y no importa en qué lugar del mundo vivimos, hasta en el Polo Norte están pasando estas cosas. Entonces, más bien, ¿qué pasó cuando llega el COVID-19 a nuestro mundo? Wow, nos dieron una buena bofetada y especialmente a lo que son los sistemas educativos. Yo les puedo decir que aquí en Israel, que nos ven como gran cima de la tecnología y bla, 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 también nosotros, a pesar de que ya teníamos una experiencia en las escuelas de cómo usar las diferentes actividades, digamos, computacionales y virtuales y juegos y hacer esto y hacer lo otro, también nosotros nos vimos sorprendidos con este momento del COVID. Y obviamente que aquellos que en su momento, hace unos cuantos años atrás, que más o menos crearon el Zoom, que a propósito el Zoom, no sé si ustedes saben, fue creado como una, ¿cómo se dice? Una plataforma para que gente se conozca entre mujeres y hombres. ¿Ok? No era una plataforma como la que estamos usando hoy día, sino que era una plataforma digamos, de encuentros amorosos para a ver si me encuentro un marido, una mujer o cualquier otra cosa. Y más bien el Zoom de pronto se vio visto y los que lo desarrollaron, yo creo que ellos mismos se sorprendieron de qué es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando con lo que yo decía antes, con lo que es esos cambios tan grandes y tan rápidos en las tecnologías, especialmente las tecnologías modernas. Entonces, de pronto nos vimos también nosotros frente a una situación que, ok, tenemos la tecnología. En inglés se dice, so what? Yo creo que si lo traduzco al castellano es, ¿y qué? Tenemos la tecnología, ¿y qué hacemos con ella? ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo nos hacemos cómo vemos la pedagogía? ¿Cómo pasamos sentimientos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo? ¡Wow! De pronto se hizo difícil.
de verdad se hizo difícil para todos. Y otra vez, estamos hablando ahora del mundo educacional. Se hizo difícil para los niños, para los docentes. Los niños descubrieron que, ok, me imagino que muchos están aquí en la misma, no puedo ver ahorita todas las pantallas, pero muchos cerraron la pantalla y siguieron jugando y la maestra seguía hablando, bla, 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 y se creía que se hacía. Entonces, es también un verdadero reto ese uso de lo que es el Zoom o otras prácticas virtuales para poder llevar ese, ese llamado educativo, y otra vez lo pongo entre comillas, también al hogar de los niños, en vez de que los niños vengan a ese lugar que se llama escuela. Y también nosotros nos enfrentamos con ellos, y también nosotros en este país tan, no sé, dicen que está tan avanzado tecnológicamente, no todas las casas tienen bastantes computadoras para los niños. Hay lugares, hay algunos hogares que no tienen ni siquiera internet, y eso vamos a hablar un ratito más tarde. Otra situación a la cual tuvimos que enfrentarnos es esa situación de los hogares, la parte desde el punto de vista de los padres, ¿okay? Los padres de las casas, las madres, los que tenían que trabajar en la casa, los que sí tienen computadora, no tienen computadora. De pronto yo creo que por primera vez los docentes en el mundo, especialmente aquellos que en los hogares en que sí se pudo vivir estos procesos de educación como las que estuvimos viviendo o se está viviendo, empezaron a entender lo que verdaderamente es tan difícil el trabajo del docente y de la docente. Que no es tan fácil así nomás, no es venir a la charla y ya. Y más bien se dieron cuenta que es mucho más complicado de lo que ellos pensaban. Y muchos de ellos, yo creo que en estos momentos, como resultado, a propósito, en el mundo entero, están hablando de lo que es homeschooling. Empezar tal vez a enseñar a sus hijos en las casas, pero ya eso es otro tema en el cual no vamos a entrar, pero sí lo podemos tener presente. Pero tenemos que pensar también cuáles fueron los efectos, ¿ok? De este aprendizaje, de este formato en lo que es la familia y la casa del educando. ¿Y quién más? Obviamente, los docentes, que se vieron de pronto, también aquellos que tenían el máximo apoyo y el máximo, digamos, preparación en estos temas, se vieron perdidos, por un lado. Pero por otro lado, de pronto encontraron de que son capaces, solitos, de una manera libre y muy flexible, de inventar la rueda de nuevo, o la quinta pata del gato, como ustedes quieran llamar. Porque ellos tuvieron que enfrentarse a las situaciones que lo que digamos, lo que es la parte o la cúpula de las decisiones de los sistemas educativos, no lograron hacerlo. Y los docentes sí lo hicieron. Estamos hablando a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y no importa en qué idioma, en qué lugar, es todo lo mismo. Créanme, de verdad, de verdad. Algunos que tienen más tecnología, algunos que tienen menos tecnología, pero todos se han visto en la misma situación. ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo más interesante? ¿Qué es lo que hago para que los niños me escuchen? ¿Qué hago para que me presten atención? Igual en la clase no me prestan atención, aquí peor todavía. Entonces, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y tuvieron que inventarlo, y lo están haciendo y se están haciendo. Adaptar, claro, adaptar es muy importante. No sé quién está escribiendo, pero gracias, es cierto, adaptar es importante. Es muy importante, y como habíamos dicho antes, el que se adapta va a ser mejor. Más importante, y yo creo que esta foto me encantó cuando estuve buscando una idea de cómo representar ese aprendizaje que tuvieron los niños. Pónganse un ratito de costado, ¿ok? Sin el egoísmo del educador. Y fíjense lo mucho que aprendieron los niños en sus hogares en esta situación.
por intermedio de la cocina, por intermedio del dibujo, por intermedio de una vida familiar en aquellos lugares y hogares que hubo vida familiar, porque todos sabemos que también nos hemos enfrentado con otras situaciones, pero digamos que en la mejor situación, en la parte positiva de este proceso, los niños aprendieron un montón. Tuvieron que investigar, tuvieron que pensar, tuvieron que ver cómo hacer las cosas, cómo ayudar, cómo crear. Y yo creo que ese multicolor que aparece en la puntita del lápiz, yo creo que es un mundo entero de lo que los niños sí aprendieron durante este proceso, a pesar de que no fueron a la escuela y a pesar de que no cumplieron con la currícula. Y yo quiero que estén, espero que Ana y los que me han invitado no me echen después de la culpa, pero yo voy a revolucionar. Mi idea es, hay que revolucionar. Hay que revolucionar el sistema educativo completamente. Y vamos a ver poco a poco cuáles son las ideas y las cosas que se pueden hacer, pero de verdad, tenemos que hacer una revolución. ¿Ok? Y aquí estamos en un cambio de paradigma increíble. Ustedes saben que Thomas Kuhn dijo y escribió en su momento, Thomas Kuhn escribió en su momento que para verdaderamente hacer una revolución y hacer un verdadero cambio de paradigma, hay que hacerlo de manera revolucionaria. No solamente en decir y hablar y decir, hay que cambiar el pensamiento. No. Queremos hacer, pongámonos en práctica y a revolucionar. Empezar a hacerlo diferente. Empezar a hacer cosas que tal vez no vienen mano en mano con todo lo que estamos acostumbrados en un sistema educativo que más bien, ¿ok? Tiene alumnos del siglo XXI, ¿ok? Currícula del siglo XIX y escuelas del siglo XVII, especialmente las universidades. Entonces, eso es el cambio que que estamos viviendo y que vamos a tener que vivir y que vamos a tener que, más bien, está en nuestras manos hacer ese cambio. Tanto aquellas cúpulas políticas, queriendo o no queriendo, no les va a quedar otra que hacerlo, pero acuérdense que los grandes cambios y las grandes revoluciones vienen de abajo. Vienen de abajo. Que las grandes revoluciones, por ejemplo, la famosa Revolución Francesa, fue un cambio que vino de abajo, no vino de arriba. Entonces, la mayoría de los cambios socioeconómicos, y se está dando ahora también, y vamos a hablar de eso en un momentito, vienen de abajo. Y lo más importante hoy en día es cómo hacemos el encuentro entre la parte de arriba, la parte de abajo, en un verdadero encuentro para hacer este cambio que tenemos que hacer. Entonces, más bien en estos momentos estamos, no es en estos momentos, otra vez, ya hace unos cuantos buenos años, especialmente los últimos 10, 15 años, estamos rodeados de diferentes tendencias, ¿ok? Tendencias socioeconómicas, digamos que tendencias sociales, cómo han cambiado la visión de las familias en el mundo entero, ¿ok? Ya no, la familia no es solamente mamá y papá, pueden ser diferentes familias en diferentes formatos. Yo sé que no en todos los lugares desde el punto de vista cultural y religioso todavía es aceptable ese cambio del formato familiar, pero no nos queda otro. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que viven los niños. Y queramos o no queramos, tenemos que empezar a aceptar de manera mucho más amplia a todo lo que es aquello que es diferente y sí aceptarlo, hacerlo parte de todo. Estamos viviendo tendencias económicas muy interesantes. Ya todavía antes del coronavirus o antes de la pandemia, se empezó un proceso de cambio a las tendencias económicas y yo creo que en estos momentos, a raíz de la pandemia, se han hecho mucho más, se está hablando de ellas en todo el mundo. Grandes economistas están empezando a ver que no nos va a quedar otra que vivirlas, y es aquella economía del cuidado,
la economía de lo que es compartir. Y otra vez, no es socialismo, no es comunismo, no es capitalismo, es otra visión. ¿Ok? Más bien empezar a medirlo de otra manera y no a medirlo como se creó que había que medirlo desde el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial y se empieza a medir según eso a los países y más bien empezar a tomar en cuenta en los, digamos, en los, lo que son las diferentes ingredientes que se necesita para crearlo, es tomar en cuenta a las amas de casa, a las abuelas que cuidan a los nietos. Todo eso es un proceso económico que nunca se ha tomado en cuenta. Y eso es por eso es lo que se está llamando lo que es la parte de lo que es la economía del cuidado y las cambiantes de lo que es la economía en general. Estamos viviendo tendencias de cambio muy importante de lo que es, digamos, todo lo que es el medio ambiente o lo que es la ecología. Estamos viviendo una realidad que de verdad a ninguno de los de las políticas amplias del mundo todavía no se, se han levantado muy pocas para apoyar y prever que podamos seguir teniendo un lugar donde vivir, porque dentro de poco parece ser que no vamos a tenerlo desde el punto de vista de lo que le estamos haciendo a Madre Tierra y a la naturaleza. Y qué más y qué mejor que tuvimos un pantallazo increíble, que cuando estaba todo el mundo cerrado en sus casas, de pronto, por ejemplo, en Nepal y en la India, después de décadas, vieron el cielo que era azul. Se acordaron que el cielo era azul a raíz de que ya no había contaminación. Todos los carros estaban guardados, todos los aviones parados. Así que son procesos que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta en todo sentido de la palabra, que es tan, 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 tan importante de verdad. ¿Qué otras tendencias tenemos? Tendencias que cambian conductas y obviamente estas tendencias al fin y al cabo están siendo parte o digamos que afectan a lo que es el sistema educativo en todo lo que se relaciona con implementación de procesos de aprendizaje, evaluación, organización y demás. Entonces tenemos que hacer un verdadero estudio de cuáles son aquellas tendencias que nos rodean en todo sentido de la palabra. El mundo entero ha vivido en los últimos años, el sistema educativo ha pasado muchos cambios, ¿ok? ¿En qué sentido? Y estoy hablando a nivel mundial. Las visiones educativas cambiaron. Una de las visiones más importantes que fue un cambio que más tarde se va a convertir, en un rato más vamos a hablar de los objetivos del 2030, pero el cambio más importante se da en los últimos años, es el cambio que se da en Incheon, Corea, en el 2015, con lo que es el famoso post 2015, cuando se dan cuenta que los objetivos del milenio no ayudaron en mucho y a nadie casi en el mundo entero, y se decide hacer este cambio al cual nos trae más tarde lo que es hoy el día los SDGs o los objetivos nuevos del milenio para el 2030, sustentables, perdón. Y el gran cambio, yo creo que, y cuando lo dicen de manera mundial y se dice de manera, otra vez, entre comillas, política, es que ya no se habla de una educación para todos, sino se habla de calidad para todos, una educación de calidad para todos. Y cuando se habla de calidad para todos, queridas y queridos amigos, estamos hablando de educadores de calidad. Y para tener educadores de calidad hay que hacer cambios, tanto en los sistemas como
en el cerebro, en la visión, en la conducta de los educadores y las educadoras. Entonces, para tener una calidad hay que hacer diferentes cambios. Y ahí llegan después los famosos objetivos de desarrollo sostenible 2030, que otra vez no tenemos que esperar llegar al 2030, sino que ya ahora los tenemos que hacer para que verdaderamente se cumpla ese 2030. Estamos bien poquito, tenemos que hacer lo máximo para que verdaderamente podamos hacerlos. Entonces, esos son temas que son importantes tener en cuenta. Otra cosa, que si ya estamos hablando de todo este tema de lo que es sustentabilidad, o lo que es la educación para el desarrollo hacia la sustentabilidad, tenemos que, o educación para el desarrollo sustentable, tenemos que tomar en cuenta que esta idea no es algo nuevo. Ya se nació hace muchos años en las universidades importantes, especialmente en la Universidad de Michigan, en donde ya se habla de 3 esferas. Ahora, una de las grandes problemáticas que tiene el mundo, ¿ok? Y especialmente el mundo educativo también, es que cuando se habla de sustentabilidad se cree que estamos hablando de ecología. Olvídense, sustentabilidad no es ecología. Sustentabilidad es nuestra vida, de todos los días, de cada momento, de cada situación y en cada momento de nuestras vidas, ya que tiene, ¿ok?, toda la parte social y económica, ¿ok?, y la medioambiental. Y todos se encuentran con una visión equitativa que tiene que ser viable y obviamente que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y aquí, a razón de cuántos años estamos ya con la globalización, demasiados. Y me van a perdonar todos aquellos que sí les gusta la globalización. Tiene cosas muy buenas, pero yo creo que tiene también cosas no muy buenas. Y entre ellas, una de las problemáticas de esa globalización fue un proceso, a ver, no de borrar, pero de dejar de costado un poco lo que es la cultura, la parte individual de cada uno de nosotros en el mundo, de cada uno de las culturas, de los pueblos, de las naciones. Y a razón de los cambios que se hicieron en el tema de los objetivos, se agrega a estas 3 esferas la 4ª esfera y se las vuelve a traer, y lo que es la cultura. La parte de la cultura, la parte de la identidad, que es tan importante, ya que queramos o no queramos, todos podemos tener la misma equidad, ¿ok? Vivir en un mundo de calidad, pero somos diferentes y tenemos que respetar nuestras diferencias y tenemos que aceptar las diferencias en todo sentido de la palabra. Y también en lo que es la cultura. Y a raíz de todo esto nacen los famosos objetivos de los objetivos del milenio del 2030, los objetivos sustentables, que también tienen que tomarlo en cuenta cuando ustedes hacen sus diferentes actividades. Otra cosa que debemos vivir, lo estamos viviendo, queramos o no queramos, pero no siempre se toma en cuenta, especialmente cada docente desde su punto de vista se olvida de eso y tal vez la visión se olvida, la sabemos hablar, pero no verdaderamente la tomamos en cuenta, y es esa generación a la cual estamos viviendo ahora, la generación Z, aquellos que nacieron más o menos en el 2000, a ver, hace unos cuantos, 10 años más o menos, un poquito menos, 20 años, esa generación que hace todo rápido, todo rápido, todo, no hay tiempo, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para nada, rápido. Y eso es algo que los millenarios en todo el mundo nos ha demostrado que por eso tal vez se pueden arreglar un poquito mejor durante esta pandemia, pero no siempre, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es ese tema en el cual se está hablando ya hace unos 2, 3, 4, 5 años, del tema de la robótica que va
tal vez aquellos que nos van a cambiar en nuestra profesión en diferentes momentos, en diferentes lugares. Aquella robótica por un lado y por otro lado lo que es la famosa inteligencia artificial, que también se está introduciendo dentro de los sistemas educativos y tenemos que tomar en cuenta, pero también para poder ponerlo en un verdadero, en un balance que sea adecuado. Entonces también eso. Lo más importante es, queridas amigas y amigos, creo que tenemos que no olvidarnos que la mayoría de la población del mundo todavía está en una pobreza y en una hambruna enorme. Millones, millones y millones que están, para no decir billones, que están en una situación desagradable. Y entre ellos los niños. Millones de niños que no tienen casa, que viven en campos de refugiados o en lo que se llaman barrios miseria, en todos lados del mundo, en slums. También en los países más ricos están aquellos niños que tal vez no estarán en un slum, pero son aquellos niños que sufren de violencia familiar, aquellas mujeres, ¿ok? El tema de violencia de género, todos aquellos que no les alcanza para comer y menos, obviamente, para tener una computadora y poder ser parte de la tecnología que se está hablando de dar cursos virtuales. Obviamente que aquí ya viene la parte de la creatividad y que muchos países lo están haciendo y lo han hecho de manera muy, muy, digamos, con mucho corazón y sinceridad y que han llegado a los niños, sea por televisión, por radio o de manera física, de alguna manera para ayudarlos. Así que eso tenemos que también recordar que ese es un punto, un gran cero a la derecha y a la izquierda de la humanidad hoy en día en general. Y lo más importante es que ustedes como educadores, para hacer este cambio, tenemos que acordarnos que la educación, como dijo William Yeats, no es llenar un balde, sino encender un fuego. Y empezar a ver las cosas de una manera diferente y cambiar la visión completamente para verdaderamente empezar a entender que no es educar no es llenar de información a los niños para que después la vomiten tal como ustedes quieren en el examen, sino que más bien es prender el fuego, ver que quiero saber, que quiero investigar, que quiero hacerlo. Y ese es el cambio que se está hablando de él hace tanto tiempo y ahora es nuestro momento para poder ponerlo a trabajar. Ok, entonces veamos qué, ok, hasta ahorita estuvimos hablando de razones, creo yo, o de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y demás, y veamos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos y cómo podríamos obrar y a razón de qué y en qué basarnos. Ante todo, y espero que, yo voy a decir ahorita algo y okay, que espero que nadie se me ofenda desde el punto de vista religioso y demás, porque mucha gente yo sé que es religiosa. Acuérdense que vengo del pueblo judío, que también aquí hay temas diferentes, pero déjenme decir que por un lado, lo que está pasando en estos momentos, no con la pandemia, esto ya empezó antes de la pandemia a propósito, es algo que de verdad es como más o menos como la llegada del Mesías, y otra vez entre comillas, ¿ok? No, que nadie se ponga ahora. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Ustedes seguramente todos o la mayoría conocen el famoso examen PISA de la OCDE, que es un examen mundial que es cierto que cubre todos los países, no importa si eres de parte de la OCDE o no, pero cubre todos los países. Ese examen es uno de los exámenes que yo creo han dejado siempre a los países en situaciones muy ¿cómo se dice? Vulnerables. Espero que me entendieron. Ok.
en el sentido de que, es que aquellos no saben bastante y el sistema educativo de ellos no sirve porque los niños no llegan a entender qué es la matemática y que 2 más 2 es 5, que 4 más 4 es 10, no sé, ¿ok? Y siempre se hace ese examen en todo el sentido de la palabra y siempre nos ha dejado mal a algunos mejor y a algunos peor. Uno de los grandes cambios que está haciendo el OCDE en los últimos 4 años, 5 años, es esa visión de lo que es la educación y de cómo debemos evaluarla y qué es lo que tenemos que crear para verdaderamente evaluar. Y eso es la razón que yo digo que es más o menos como la llegada del Mesías, que nunca pensamos que iba a llegar, pero aquí está. ¿Y en qué sentido estoy hablando? De pronto, el OCDE, que nos medía a todos de manera cuantitativa de cómo los niños saben Y, Z o yo qué sé. Y de pronto dicen, no, ¿saben qué? Basta. Hay otras cosas que tenemos que crear en el sistema educativo, otras habilidades, lo más importante del sistema educativo, y eso es lo que vamos a empezar a medir, eso es lo que dice el OCDE, es el well-being, el bienestar del niño, la parte humana. Y eso es lo que va más bien ser la respuesta de lo que es esta brújula que ellos han creado, se llama la brújula del OCDE, que otra vez yo antes dije en el comienzo, yo voy a mandarles materiales, y me imagino que también lo pueden encontrar ustedes en las redes virtuales, en el Google, donde el doctor Google sabe un montón de cosas, que a propósito, esa es la razón que hay que hacer un cambio, porque de verdad, los niños ya no nos necesitan a nosotros. Tienen a Google, hasta pueden aprender a hacer una bomba atómica por YouTube, así que olvídense, ya no nos necesitan para ser informantes, pero de eso vamos a hablar en un rato más. Entonces el OCDE viene y puse otro slide que no es tan de colores, pero por lo menos tiene una presentación más digamos, de castellano, que habla del bienestar del 2030, ¿ok? Del bienestar de la persona, ¿ok? No del sistema, sino de aquella persona que se llama educando, del niño, ¿ok? Y esto es todo parte de lo que es el proyecto del futuro en la educación y las habilidades del 2030, que tiene que ver mucho con las iniciativas, con las formas de lo que se va a traer, y se habla del estudiante como iniciativa. ¿Qué quiere decir estudiante como iniciativa? ¿Qué es eso? Sí, es aquella personita que no importa si está en primer grado de primaria o en su último año de secundaria o está en la universidad, que más bien pasa a ser una ente de investigación y de emprendimiento por sí mismo. Y tenemos que ver qué es lo que le tenemos que dar. Para que pueda tener esas competencias, ¿ok? Actitudes, conocimientos y valores y habilidades, tenemos que trabajar de manera diferente. Tenemos que traer creación de nuevo, de cómo se ven los valores de manera diferente, cuáles son las competencias transformadoras que se están dando hoy en día en el mundo, cuál es la aceptación de responsabilidades y cuáles o cómo vivir en momentos de tensión y de dilemas, porque eso es lo que más importante va a ser. Y vuelvo a repetir, queramos o no queramos, el mundo está cambiando. En estos momentos, queridas amigos y amigas, hay grandes industrias y compañías importantes del mundo que ya no quieren revisar si tienes título académico o no. Lo que ellos miden son otras cosas, son esas competencias. Y parte de esa competencia es parte de ese bienestar 2030 o el bienestar, no el bienestar 2030, el bienestar de la persona, el well-being. ¿Ok? Y ahí está el secreto. Y si nosotros vamos a ser bastante capaces de aprovechar y de empezar a ver las cosas de manera diferente y dejar la parte tradicional y a lo que estamos acostumbrados,
Ahí es donde vamos a hacer el cambio y ahí está parte del cambio del chip que antes preguntaba las personas. A ver, yo sé que yo quisiera que si todos tienen papel y lápiz frente a ustedes, escriban a ustedes mismos algo importante. Quisiera que digan, se escriban, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Anótense todos y todas. Piensen en un momento, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Yo les puedo compartir que en estos momentos, esta es la última vez, digamos, esta es la vez que estoy haciendo algo por primera vez. Por primera vez estoy dando una charla por Zoom a tantas personas juntas. Entonces, para mí es mi primera vez. ¿Ok? Pero piensen un ratito, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Y más bien, pensar en un momento dado, y yo me imagino que la mayoría va a decir, la última vez que hice algo por primera vez fue dar charlas por Zoom. No sean un poquito más originales porque ya no es ser originales. ¿Ok? Piensen un poquito más original. Entonces, y piensen de verdad, y puede ser cualquier cosa, no tiene nada que ver con el sistema educativo, puede ser que por primera vez se tiraron al agua y nadaron, o por primera vez salieron a andar en bicicleta, no sé. ¿Ok? Después de 20,000 años que la bicicleta estaba al frente esperando que alguien la use. No importa qué, pero piensen y piensen en esa sensación. ¿Qué sensación les da? ¡Wow! Lo puedo hacer. Estoy cumpliendo un sueño, no estoy cumpliendo, no importa, pero esa sensación de decir, wow, qué impresionante es hacer algo por primera vez, ¿ok? Y lo hacemos todo el tiempo, durante toda nuestra vida, no importa qué edad tenemos, siempre hay un momento de hacer algo por primera vez. Y esa sensación, que la mayoría de las veces es tan buena, no hay que lo cambie. Y eso es lo que quiero que nos lleve, o lo quiero que nos traiga a esos cambios que tenemos que hacer. Una de las palabras mágicas, ¿ok? Que no es nueva, créanme, no es nueva, no es nada, nada nueva, pero que es la palabra mágica para poder hacer en estos momentos lo que tenemos que hacer, el gran cambio que tenemos que hacer es esta: desaprender. Piensen un ratito, ¿qué es desaprender? Y esa es la palabra mágica que tenemos frente nuestro. Que si queremos lograr lo que el OCDE, perdón, nos está pidiendo a gritos, el mundo lo está pidiendo a gritos, los niños lo están pidiendo a gritos, ustedes, vuestra salud mental y la salud mental de los niños está pidiendo a gritos, es eso. Vayamos a desaprender, veamos las cosas de una manera diferente. ¿Ok? Y para verlo eso, tenemos que tener claro que la vida no es como en la escuela. En la escuela que hacemos es literatura solo, geometría, arte solo, biología. No, ya no. Hay que entrar a todo lo que se llama la interdisciplinidad, lo que se llama la fusión de todo, el famoso STEM, ¿ok? Toda la parte, porque la vida es de todos los colores, no está separada. No me levanto a la mañana diciendo gramática o como matemáticas, no, está todo junto. Y si ustedes van a ser capaces de empezar verdaderamente a ver esa fusión, esa interdisciplinaria, en todo sentido de la palabra, ahí es cuando verdaderamente vamos a poder hacer el paso de lo que es desaprender y poder empezar el camino que queremos hacer. Entonces, obviamente, otra vez, vuelvo a lo que es el famoso, ¿cómo se dice? La brújula del OCDE. Lamentablemente no lo tienen en castellano, no he logrado encontrarlo en castellano y esa es la razón que ya aumenté el aprender, desaprender y reaprender, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer todos aquellos que tenemos bajo nuestras manos procesos de aprendizaje.
¿ok? Y es muy importante. Tiene mucho que ver con las competencias. Vuelvo otra vez al tema, por eso no me voy a repetir. Y ya sabemos de qué se trata. Otra cosa que es mágica en estos momentos es que agarren la palabra enseñar, ¿ok? Agarren la palabra enseñar, la pongan en un cuadrito, la cuelguen en la pared y dentro de 20,000 años alguien va a preguntar qué quiere decir. Porque eso ya no existe enseñar. Eso es lo que les decía antes, ¿ok? Y esto yo creo que la pandemia nos puso bien, bien enfrente al espejo. Ya no hay lo que enseñar. No nos necesitan para enseñar. No nos necesitan para enseñar. Yo hablo en Google y wow, puedo saber dónde queda Tabasco sin ningún problema. No necesito a ningún maestro para que me diga dónde queda Tabasco o qué es Tabasco. ¿Ok? Hoy día justamente una anécdota, hoy día almorcé con mis hijos y nietos y yo les contaba de que a la tarde iba a dar una charla en México, para México, y que entonces alguien, uno de mis nietos preguntó, ¿en México City? No, le dije en otro lugar que se llama Tabasco. Dijeron, pero Tabasco es un ingrediente para picante, ¿qué estás hablando? Entonces, ven cómo uno va aprendiendo y podemos aprender de maneras diferentes. El mundo se ha convertido en un mundo de aprendizaje y la palabra que necesitamos usar es aprendizaje, es aprender. La palabra enseñar la vamos a guardar bien, 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 ¿ok? No lo vamos a, digamos, desde el punto de vista arqueológico, no lo vamos a poner muy de costado, pero sí tenemos que empezar a pensar, aprender. El mundo de aprendizaje en las escuelas, desde el jardín de infante hasta terminando la secundaria. El mundo de la academia, el mundo de las universidades. Créanme, y espero que no ofenda a nadie en estos momentos, las universidades son los grandes dinosaurios de educación que existen hoy en día en el mundo, en todo el mundo. Y hay muchos ya que lo han empezado a tomar en cuenta y a entender que hay que hacer un gran cambio. Y que tal vez ese cambio va a ser que las universidades queden en ese ente de investigación que es tan importante para la humanidad en todos sus temas, pero que la importancia que se le da a un título académico ya no sea tan grande como el que se da, o que se más bien traspase, o que el ambiente de aprendizaje sea diferente a aquel que estamos acostumbrados de antes en las universidades. El aprendizaje entra en todo lo que es nuestras vidas. Entra a lo que son las industrias, a las compañías, a un supermercado. También la gente que trabaja en el supermercado está en un proceso de aprendizaje continuo y tiene que estar en un proceso de aprendizaje continuo. Tiene que estar aprendiendo todo el tiempo y todo esto bajo un proceso de aprendizaje, de emprendimiento completo todo el tiempo. Un pensamiento de emprendimiento. ¿Ok? Y emprendimiento no es solamente negocios, no es solamente un startup, es mucho más. Un emprendimiento es la forma de pensar, son los procesos de pensamiento de lo que es un emprendedor y lo que es el mundo del emprendimiento. Y obviamente que si tuviéramos más tiempo y tuviéramos una charla sobre innovación, yo les preguntaría qué es innovación y veríamos que la mayoría de las personas no tienen muy claro lo que es innovación. Entonces, si estamos hablando de un cambio de cómo ver el aprendizaje, y hemos hablado de que hoy en día el mundo está hablando de que aquella ente que se llama maestro, maestra, educador, educadora, eh, ya no va a ser aquel que enseñe, sino que va a ser parte del proceso de aprendizaje. Otra vez, si pudiéramos hacer un taller, lo haríamos en estos momentos, pero piensen, anótense en vuestros cuadernos, en vuestros papeles que tienen al frente, ¿qué otro nombre le darían a aquella ente que hoy en día la llamamos maestro, maestra, educador, educador? ¿Ok? Y espero que muchos de ustedes lleguen a esta palabra o a esta palabra o a esta palabra.
quiere decir que esa misión, esa visión, esa ente que hablaba de enseñar y de traspasar información que muchas veces no era la mejor, y que después también en la evaluación se veían las cosas de manera muy diferente, haga ese cambio de pensamiento y entienda de que hoy en día va mano con mano como mentor, como consejero o como guía o como otra cosa que ya lo llamen, ya que todos los docentes, como pueden ver en este panel de colores, cada uno tiene un enriquecimiento increíble, tiene riquezas, habilidades y valores que pueden dar a los niños de diferente manera para verdaderamente crear ambientes de aprendizaje, de investigación y demás en todos los diferentes formatos de las cuales se están hablando hoy día en las diferentes pedagogías que se hablan de ellas, pero cada uno tiene su color y cada uno tiene su formato, y eso es lo bonito de todo, aceptando a ellos como aceptando a los niños de manera diferente. Entonces, ¿cuál es ese ente del cual estamos hablando? Ante todo son agentes de cambio. Quieran o no quieran, nos den el reconocimiento que nos den, los educadores son agentes de cambio, y hoy día más que nunca, ¿ok? Son aquellos que verdaderamente tienen de alguna manera, lo que es ser agentes de cambio. Entonces, ¿qué tiene que ser aquel educador del cual estamos hablando, o aquel guía, mentor o demás? Ante todo, tiene que ser un mentor personal, más allá del conocimiento pedagógico, de informativo. Tenemos que ser mentores, tienen que ser mentores. Hay que saber desarrollar tanto a los niños como al ambiente en el cual estamos. Saber verdaderamente colaborar con otros, saber crear redes de trabajo, networks de verdadera impacto y de verdadero compartir, ¿ok? Tener y seguir haciendo una educación continua por vida, ¿ok? Hacer una capacitación continua todo el tiempo, igual que lo hacen los médicos. Los médicos son tan importantes como estos agentes de cambio de los cuales estamos hablando. Estar dispuestos a estar todo el tiempo viendo qué algo nuevo que puedo hacer, cómo lo puedo poner en práctica, cómo aprender, cómo leer, cómo hacer un montón de cosas. Y tener una maestría, no la maestría de lo que es la maestría universitaria del título, sino to be mastering, to be the profession, verse aquella profesia de lo que es la profesión de aquel ente que se hace llamar educador. Y obviamente, y lo más importante, es que tiene que ser un emprendedor educacional y tener todas las habilidades y todas las herramientas para poder crear innovación y emprendimiento educativo. Y ¿saben qué? Más allá todavía. Aquellos agentes de cambio que hemos estado llamando hasta hoy en día maestros, maestras, educadoras y educadores, son más bien arquitectos sociales, porque su trabajo es como los arquitectos. Hay que pensar en todo lo que es parte de ese ente que se llama educando, ser humano que está al frente nuestro. Entonces, más bien hay que agarrar esta nave espacial, es mi nave espacial, que los invito a viajar con ella, y en la cual tiene un montón de cosas. Entre ellas, tiene diferentes pedagogías y visiones pedagógicas. Tiene innovaciones, y a ver, otra vez pensar qué es innovación. Tiene algo que es muy, muy importante, que es la flexibilidad. Sin flexibilidad no vamos a llegar lejos. Tenemos un autoaprendizaje, dar lugar, libertad de autoaprendizaje y aprender a aprender. Para todo esto tenemos que desaprender, ¿se acuerdan? Y poder lograr un montón de cosas. En los últimos años se hablan de las habilidades del siglo XXI desde el punto de vista de lo que es la parte, no solamente cognitiva, sino que también desde la parte, digamos,
de la parte emocional y espiritual. Y otra vez, cuando hablamos de espiritual, no es religión, es mucho más allá que eso. ¿Ok? Se habla de todos estos temas, ¿ok? De la empatía, de la inteligencia emocional, de la solidaridad. No voy a leer todo, todos sabemos leer. Que viene mano con mano con las otras habilidades. ¿Ok? Aquellas habilidades de las cuales también está hablando el OCDE, que todo, queramos o no queramos, y esto implica también a todos aquellos que se hacen llamar educadores y educadoras, para todos, no es solamente para los niños, es para todos nosotros. Es muy importante tener en mente todas estas partes de lo que es las habilidades para el siglo XXI. Entonces, más bien, tenemos que ver a la educación como como una espiral, ¿ok? Que empieza de un punto y va creciendo y creciendo y creciendo, y lo más importante es que esta espiral, como ven, tiene muchos colores, y eso es porque es holístico, ¿ok? Es holístico y, digamos, entra todo, es interdisciplinario, todos estamos ahí, y no hay que separar las cosas. Entonces, este punto holístico, y que también toma en cuenta lo que es cuerpo y mente y alma, en lo que es el proceso de lo que es la educación, es muy importante. Y como decía antes, tenemos que empezar a pensar o dar herramientas de lo que es el mundo de emprendimiento. Y otra vez, no vamos a abrir negocios, no, olvídense, no es el tema, pero sí un pensamiento de lo que viene, lo que es el mundo de emprendimiento, que nos pone en clave a muchas cosas de creatividad, de pensar fuera de la caja, de pensar dentro de la caja de nuevo, de ver las cosas de diferentes maneras, de observar las cosas, de cómo investigar. Es un mundo completamente diferente al cual estamos acostumbrados, y con él viene uno de los temas más importantes, que es el tema de lo que es la innovación disruptiva. Sí que la palabra disruptiva suena un poquito no muy positiva, pero sí les invito a todos a empezar a investigar qué es la innovación disruptiva. Y esta innovación disruptiva es lo que nos va a llevar al gran cambio, porque algo disruptivo no es algo malo, es más bien algo positivo, ¿ok? Y sí, sabemos que tenemos frente a todos nosotros que todas las pedagogías de las cuales se hablan tienen una historia larga, ¿ok? No es de ayer ni de antes de ayer. Es bastante antigua. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que cambiarlo, tenemos que traer lo que es el aprendizaje lúdico, el aprendizaje a través de lo que es el wonder en inglés, o de maravillarse, el aprendizaje de algo en lugares que no hemos aprendido hasta ahora, ¿ok? No estar todo el tiempo en el mismo lugar, aprender que los problemas son oportunidades, como yo decía antes, compartir habilidades y desarrollarlas mucho mejor, aprovechar las tecnologías como herramienta, como dije, y para poder verdaderamente colaborar y llegar a lo máximo de lo que podríamos llegar en lo que es un pensamiento de innovación disruptivo. UNESCO y otros entes mundiales han puesto ya cuáles son las claves para una educación disruptiva. Y aquí están las pedagogías, aplicaciones, habilidades, todo lo que quieran. No voy a entrar en detalles, pero tenemos todo lo que tenemos que hacer para lograr ese cambio que se quiere hacer. Es apostar por formación muy temprana, personalizar el aprendizaje, ya después vamos a hablar, integrar la inteligencia artificial también, impulsar el pensamiento crítico, ¿ok? Dejar de esperar que lo que yo digo es cierto y así lo tienes que repetir tú como alumno. Y no me importa lo que piensas, olvídense, ¿ok? Es empezar a ver las cosas de manera diferente y reforzar habilidades digitales, tanto de los mentores o de los guías o educadores y de los niños.
para todo esto tenemos que empezar a ver las cosas con un enfoque de estudios del futuro. Ahora, no es futurismo desde el punto de vista de ciencia ficción, sino de cómo hay que ver las cosas. Hay futuros probables, hay futuros potenciales, están aquellas herramientas y cosas que pueden ser como comodines para que nos ayuden a pensar de manera diferente. Hay futuros más deseados o menos deseados para verdaderamente hacer un cambio y otra vez acordarse, el futuro no es dentro de 20 años, el futuro es hoy, ahora, en estos momentos. ¿Ok? Entonces está lo que está en estos momentos, lo que es la famosa pedagogía orientada al futuro, que es un trabajo, por lo menos, que se está dando en muchos lugares en Europa, en Estados Unidos, aquí en Israel, y todos de alguna manera están basados un poco en estas nuevas ideas que ha traído el OCDE, pero no solamente. Están también aquí muchas entes académicas, investigación educativa, entes internacionales, todos están bajo esta idea de lo que sería una pedagogía orientada al futuro, la cual ve, primero de todo, si se acuerdan, estaban en un comienzo, teníamos todas aquellas, ¿cómo se dice? Aquellas, perdón, se me olvidó la palabra, las tendencias de las cuales hablamos a un comienzo, y tenemos desafíos. Los desafíos son lo que verdaderamente tenemos que enfrentar. Son los desafíos externos, desafíos pedagógicos y desafíos organizacionales. Otra vez, si estudiáramos en un grupo más pequeño, una de las preguntas que yo les haría ahorita es ¿cuál de los tres desafíos es el más problemático? ¿Ok? La idea es que vengan con la respuesta que los desafíos más difíciles son los organizacionales, porque es lo más difícil de cambiar. Es los que más agarrados están a la silla y a la zona de confort, incluyéndonos a todos nosotros. Y eso es parte de esos desafíos que tenemos que ver. Esta pedagogía hacia el futuro, con visión hacia el futuro, tiene principios. Y ahora los vamos a ver. No voy a entrar en detalles, les voy a mandar el material por intermedio de los organizadores. Entonces, tenemos lo que es la personalización, que es otra cosa de lo que es la individualización. Es otra cosa completa. Y yo les llamo, les pido, empiecen a buscar qué diferencia hay entre la educación personalizada y la individualizada. Y hoy en día se está hablando de la personalización. Todo lo que tiene que ver con lo que es colaboración. Todo lo que tiene que ver con informalidad. Aquí en Israel, por ejemplo, ya hace años tenemos educación informal y no formal, creo que así se dice, ¿ok? Juntos, en la currícula de todos los días, en el horario de todos los días. Los niños tienen un montón de actividades que lo hacen, que no están en la currícula. Yoga, por ejemplo, ¿ok? Pero están en el horario del día. Y eso es la gran secreto que en un momento dado, en un momento más, vamos a hablar de cómo se gana eso. Otra cosa es el globalismo. Empezar a pensar global, pero actuar local. ¿Ok? Y eso también es todo un proceso. Y todas estas palabras, si ustedes se las están anotando, las van a encontrar si hacen una buena investigación. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es estar preparado para un cambio? ¿Ok? Y todo lo que es la parte de integración, de inclusión, integración y de aceptación en general. Y aquí viene la parte más importante. De todo lo que hemos hablado, todo el bla bla que he hecho hasta ahora, lo más importante es esto. ¿Y qué es esto? Es ese proceso que tenemos que empezar a darle vuelta a nuestra cabeza y ver que lo más importante
Es ese aprendizaje social y emocional. Esa parte humana que se ha olvidado en el camino. ¿Ok? Y hoy en día, ya hace unos cuantos años, pero no todos lo tienen muy presente. Todavía no todos lo han, ¿cómo se podría decir? Absorbido o lo han metido adentro, ¿ok? De manera en la cual entiendan que lo más importante que tenemos entre nosotros en el mundo de la educación son los seres humanos, sean los alumnos o los docentes. Y esa es la manera en que tenemos que hablar. Entonces está todo el tema de lo que es el SEL, S-E-L, que es el tema de la educación, no es la educación, es el aprendizaje social y emocional, que tiene que ser parte de todo, de todo, de todo, de todo, y de esto vamos a hablar toda la charla de la próxima charla que vamos a tener, así que en estos momentos no voy a entrar en detalles, pero sí, métanse en la cabeza, en el corazón, en el alma, en la piel y en la respiración. Esto es lo que es importante. Todo lo demás es importante, no digo que no, pero lo más importante es el tema. Y esto es lo que nos va a llevar a una resiliencia en lo que en todo sentido de la palabra. Otra cosa que tenemos que tomar en cambio en mente es el tema de lo que es el pensamiento computacional. Que es, ya no es ese pensamiento de lo que se llaman las lenguas de computación, sino que es otra cosa, es otro mundo. Es el mundo del coding, que no sé cómo se dice en castellano. De verdad que no lo sé. Pero que tiene como parte de lo que es una educación holística, que es una descomposición, una abstracción y patrones de algoritmos, que es muy importante en cómo tenemos que pensar. Y es parte muy importante de aquel cambio que está llamando el OCDE también para ver cómo hacer los cambios en la forma de que queremos crear los diferentes entes y ambientes de aprendizaje. ¿Ok? Otro tema que tenemos que tomar en cuenta que es muy importante es todo lo que ya hemos dicho antes de lo que es la parte de un desarrollo sustentable, ¿ok? Que implica todo, 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 desde todo punto de vista, ¿ok? Desde la parte natural, política, económica y social. Y con estas herramientas y con estas habilidades, los niños que están o son parte de aquellos que nosotros les estamos dando la mano, ¿ok? Ya que la escuela es la vida y no una preparación para la vida, si se acuerdan lo que Dewey dijo en 1939 en su libro La democratización de la educación. La escuela no es para la vida, no es una preparación para la vida, sino que más bien. Entonces, queridos y queridas, el camino está ahí y el camino se hace al andar, como hemos dicho, y tenemos mucho, 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 mucho lo que hacer. Tenemos que seguir caminando y caminando, y para poder seguir caminando, más allá de todo lo que ya hemos dicho ahora, tenemos que también hacer algunas actividades. Busquen en el internet a Simon Sinek, ¿ok? Simon Sinek, tiene una presentación muy buena de TED de hace unos cuantos años, pero sigue dándola, que se llama ¿Cuál es la pregunta verdadera que tenemos que hacer? ¿Y por qué empezar con el por qué y no como estamos acostumbrados del qué y el cómo? Sino que el por qué. El por qué es lo más importante de todo proceso. Entonces empiecen a preguntarse del por qué. Y cuando empiecen a preguntarse el por qué, va a ser más fácil planear, planificar y pensar de cómo hacer los cambios. ¿Qué tenemos que hacer? Romper los límites y crear nuevas conexiones. Ejemplo de límites. Que niños de primer grado aprendan con niños de sexto grado. Que niños de primer grado aprendan con abuelos. O que los abuelos vengan a las charlas. Ok, no hoy en día con el COVID, ok. No, después no me van a echar la culpa de que estoy haciendo lío aquí, pero no. Estoy hablando de que
Más bien, las nuevas conexiones, nuevas redes, diferentes, romper los límites, aquellos límites que se estudia solamente en la sala de clases, todos sentaditos, no respiren, no hablen, están todos sentados sin moverse porque está hablando aquellas personas que se llaman educadores, que en ese sentido no son tan educadores. ¿Ok? Entonces, es romper límites, es ver dónde se puede aprender, y se puede aprender en todos lados. No digo que hay que dejar la escuela, pero se la puede ver de diferente manera. Y se pueden hacer nuevos límites y crear nuevas conexiones. Otra vez no voy a entrar en muchos detalles. La autonomía y la flexibilidad. ¿Saben qué? Otra cosa más. Los invito a ver dónde está. Lean qué es autonomía, qué es su verdadero, lo que es la verdadera tema de lo que es la autonomía. ¿Es un medio? ¿Es un valor? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Qué nos trae a ella? ¿Qué nos lleva? Y más bien es la libertad. Y en el momento en que todos ustedes acepten la libertad de pensamiento, no solamente de ustedes, sino que de los niños, que ellos son los principales en este tema, ¿ok? Ahí es cuando verdaderamente van a poder cambiar el famoso chip que antes preguntaban que querían cambiar, ¿ok? Y obviamente está la flexibilidad. Ser flexibles. Antes yo les decía la flexibilidad que hay en Israel, y yo les digo, en el sistema educativo de Israel, hasta en estos momentos, no sé qué va a pasar después de la pandemia, me imagino que va a ser más amplio todavía la flexibilidad, ya se está viendo que se va a hacer más amplio, es que el 75% de la currícula, ¿ok? Es algo que viene de arriba, pero tú la puedes poner en práctica como tú quieras, con diferentes maneras y diferentes formatos que tienen en una gran canasta de elección los docentes para decidir cómo lo quieren hacer. Pero hay un 30% de la currícula que es decidida por la escuela, por la dirección de la escuela, los docentes de la escuela, los padres y los niños. Y ahí entra la parte formal e informal que les decía antes. Flexibilidad. Y si ustedes van a ser flexibles con ustedes mismos y van a ser flexibles con el sistema, todo va a ser completamente diferente. Y sí lo vamos a poder cambiar. Y más hoy en día que esta flexibilidad tiene que ir creciendo más y la autonomía más todavía. Es esa autonomía de la que hablábamos antes en un comienzo, que de pronto el docente se encontró frente a un Zoom y que se preguntaba a sí mismo, ¿ok? ¿Qué hago ahora mismo conmigo mismo? No sé qué hacer, los niños no me traen. Entonces, que sean libres, que puedan pensar como quieran, que no sea todo aferrado a una currícula que va a desaparecer. En Israel en estos momentos la currícula ya casi va a desaparecer, especialmente a razón de lo que, no solamente en Israel, vayan a Finlandia, vayan a Estonia, a Dinamarca, a Suecia, ahí ya no hay currículas. Empiecen a investigar qué es lo que se hace en el mundo, cómo se ven las cosas de una manera más liberal, de una manera flexible, con mucho más, no liberal desde el punto de vista del tema liberal, sino de libre, de libertad. Dense ustedes la libertad y den la libertad. Y esa es la idea. Ok, otra cosa importante es el tema de lo que es el tema de lo que se está hablando del slow, o de que las cosas sean más simples, no, tiene que ver un poco con el minimalismo o con lo que es la a ver, voy a tratar de acordarme cómo se dice la palabra, Esa aceleración. desaceleración, ¿ok? ¿Ok? Y que lo que quiere decir es que podemos hacer las cosas de manera más tranquila. No tenemos que tener currícula, no tenemos que aprender todo lo que dice el mundo. Podemos juntar, trabajar de manera holística, ¿ok? Eh, los niños van a aprender a andar en bicicleta, pero de una manera despacito, porque si no se van a caer y se van a volver a caer y se van a... Que también está bien, pero hagámoslo más despacio. El COVID, por lo menos acá en Israel, ha traído de que han bajado el número de materias que tienen que haber
En la escuela, los docentes, la escuela, el director y directora o directora de escuela, junto con los docentes, que a propósito, aquí el director o directora de escuela es pedagógico. Aquí en Israel el director es pedagógico, tiene unas tintes de administración, pero casi muy poco, y pueden elegir lo que quieren de enseñar este año y el año que viene, ¿ok? Y no es enseñar, me equivoqué, sino que dar un lugar de aprendizaje. Demos ver, hagamos, hay tantas diferentes formas. Está lo que se llama el PBL, hacer programas basados en problemas o en diferentes formatos, en lugar, en tantas cosas. En estos momentos hay tantas pedagogías que se hablan de ellas, que cada uno puede elegir la que le viene más bien, pero siempre tomando en cuenta que el niño, la niña, tengan esa oportunidad de elegir por sí mismos, ¿ok? Que puedan desarrollar técnicas para lidiar con materiales diferentes, que puedan tocar diferentes materiales, que sean creativos de verdad, no la creatividad del docente o de la docente, sino de ellos, que ellos hagan lo que quieran. Y de esa manera van a poder ampliar la comprensión y los vínculos de pensamiento independiente. Vamos a poder verdaderamente desarrollar un pensamiento crítico y ni hablar de que lo van a pasar re bien, lo van a pasar re bien y van a vivir ese momento del wow, del wonder, de la maravilla, ¿ok? Eh, y es muy importante esa escucha activa que tiene de verdad muchas cosas y que es muy importante. Fíjense aquí nuestro caracolcito, va despacio, pero está aprendiendo, tiene todos los, digamos, los sentidos abiertos. Que sí, que no, porque fíjense bien, ok, va un poco más despacio, no va a pasar nada. Créanme, eso es lo que nos espera el mundo que nos va a dar. El tema de menos es más, como decía yo antes, muchas veces tenemos y no hacemos diciendo, no tengo presupuesto, no tengo esto, no tengo lo otro. Tienen todo al frente de sus narices. Niños que saben cantar, niños que saben dibujar, niños que saben escribir, niños que saben mejor, peor, que le pueden ayudar a otros, empezar a crear lo que es peer learning quiere decir ¿no? Peer learning, ¿ok? ¿Cómo se dice? Aprendizaje entre los mismos, entre nosotros mismos, enseñarnos hacer un proceso de aprendizaje entre nosotros mismos. Y coaprendizaje, que le Ah, llaman. Coaprendizaje o aprendizaje colaborativo. sí, todas esas palabras que tienes razón, Ana, que ahí están. Y más bien, que muchas veces, como yo decía antes de la parte lenta, muchas veces menos es más. Fíjense que en Israel están todos alborotados y yo creo que es verdaderamente, wow, un milagro. Los exámenes de bachillerato que se hacen al final de la secundaria, los últimos 2 años de la secundaria, para tener el bachillerato antes de entrar a la universidad. Saben que hasta ahora había como unos 10, 11 exámenes. Basta, se decidió que va a haber 5 exámenes y que los niños van a elegir, fuera de 3 que van a ser, digamos, exámenes obligatorios y que tienen mucho que ver con temas que vamos a hablar después y que sí se toma en cuenta las habilidades y las inteligencias de cada uno. Entonces, para poder lograrlo tenemos que tomar, ¿cómo se dice? Saber que podemos tener, se me olvidó la palabra en todos los idiomas, ¿cómo se dice? Cuando, riesgos, perdón, ahí está. Las palabras riesgos, la palabra tomar riesgos, saber que me he hecho y me tiro sobre eso para poder verdaderamente hacerlo. Entender que fracasar es éxito, ¿ok? No poner de costado el fracaso, sino que
ver que del fracaso yo puedo crecer, puedo aprender y no solamente del éxito. Gracias por el puente que nos están haciendo. Hay algunas personas que ya se han aburrido, parece. En todo caso, el fracaso es muy, muy importante. Aquí en Israel no existe la repetición. Ya hace por lo menos 40 años. No existe. ¿Ok? Hay que darles a todos la mano y darle la oportunidad para seguir creciendo de alguna manera y apoyarlos con todos diferentes formatos y diferentes maneras que se pueden poner en práctica y todos llegaremos al éxito. Así que el fracasar, no solamente que, no digo que hay que decir, bueno, fracasen, no, sino que respetar el fracaso, aceptarlo y ver cómo podemos ver en ello una buena lección. Obviamente que todo el tema de la creatividad, ¿ok? El dejar que esa imaginación de los niños sí sea libre, sean flexibles, acéptenla, ¿ok? Porque si no hubiera habido imaginación en este mundo, no estaríamos donde estamos, y especialmente en estos momentos. Si no estarían aquellos científicos con tanta imaginación, no podrían, ya estoy por terminar, Ana, en unos minutos más. Les aconsejo leer este libro de Jonah Berger, que se llama Contagioso. Cierto que está hecho o fue escrito con una visión de negocios, pero tiene toda una parte muy amplia que tiene mucho que ver con educación. Otra vez, no tienen que leer todo el libro. Agarren un PDF o parte de lo que es de este libro y fíjense, de verdaderamente es una de las cosas que más interesantes que han habido en los últimos años y especialmente en esta época de la pandemia. Sí, tiene que ver un poquito con la pandemia, a pesar de que el libro fue escrito antes de que empezó la pandemia, pero sí, quiere decir, vamos a contagiarnos los unos a los otros, ¿okay? Trabajar en redes, trabajar de manera diferente. Esa es la idea. Otra, también pueden leer el PDF o pueden leer solamente artículos de Todd Rose, que habla mucho con el tema de lo que es cómo evaluar y cómo dejar de pensar evaluación de la manera en que estamos acostumbrados a evaluar. Y a otra persona que no puse como ejemplo y que se nos murió la semana pasada, al Sir Ken Robinson, que también les diría a todos leer sus libros o ver sus TEDs, que de verdad él abrió una brecha muy, muy grande, no brecha, perdón, abrió una puerta muy grande, grande para empezar a hacer ese cambio que todos necesitamos hacer en los sistemas educativos a lo largo y a lo ancho del mundo. Y si ustedes se preguntan qué quiere decir esta foto, es más bien lo que yo encontré que representa de la mejor manera lo que se está hablando en estos momentos de la educación híbrida. ¿Ok? Y la educación híbrida es muy diferente a lo que es la educación ensembled o ensemblada, se dice en castellano. No sé. Ensamblada. Sí, son dos cosas diferentes, ¿ok? La híbrida habla de un sistema de aprendizaje que se hacen muchas cosas diferentes, ¿ok? Y que se puede hacer en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Y eso es muy interesante. Si es que quieren estar ¿ok? Y hablar de la palabra sexy que se está dando hoy en día en el mundo educativo, busquen educación híbrida. O híbrica, no sé, híbrida, creo que se dice. Busquen, empiecen a investigar. Eso es lo más calentito que está saliendo en estos momentos de de todas las cocinas de educación en todo el mundo en general. Es todo una mezcla de todo y de una manera muy especial. Y sí, hay que cambiar la forma en que vemos la educación.
¿ok? Los ambientes en las escuelas, de cómo se ven. Y otra vez, no me vengan, que estamos, que el gobierno nos va a dar plata, no nos va a hacer, no, 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 no. Eso bórrenlo completamente. Eso es, hay el famoso refrán que dice, no existe, no puedo, existe no quiero. Entonces, en el momento en que queremos, hay para todo. Hasta con $10 se puede hacer un montón de cosas, porque son los niños y los docentes y todos aquellos que son capaces de agarrar una mesa y transformarla en otra, y es lo que se puede hacer. Cambiar un poco cómo se ve la visión de la escuela, ¿ok? Otros ambientes, otros colores. Obviamente que también se puede seguir saliendo afuera a enseñar debajo del árbol o en el parque. Otra cosa que tenemos que sí tomar es todo el tema de que tenemos que dejar el pensamiento lineal y jerarquista, ¿ok? Esas pirámides de jerarquía que estamos acostumbrados a trabajar, borrarlos completamente del vocabulario, empezar a hablar en un pensamiento orientado a redes orgánicas y complejas, que es una red que no es solamente yo y tú, sino que yo y tú y él y yo y todos nosotros juntas. Es como el famoso, ¿se acuerdan que hace muchísimos años, bueno, puede ser que yo ya estoy en edad de decirlo, había una película que se llamaba Los tuyos, los míos y los nuestros, en ese sentido. Todo junto, ¿ok? Y que trabajamos en conjunto, y ese es el secreto, crear las redes. Cuando hablamos de crear un cambio, tenemos que identificar primero cuál es el cambio. Tenemos que identificar las consecuencias directas de primer orden. Tenemos que identificar las consecuencias indirectas de segundo orden, tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente. Los que quieren pueden sacar una foto de la pantalla. Hay que analizar las implicaciones que se necesita, la probabilidad de fortalezas y debilidades, las positivas, las negativas, los impactos. Todo esto con un pensamiento de emprendedores. ¿Ok? Que otra vez, eso es todo una charla de unas 4, 5, 6, 7, 8 horas. Pero, ok, algún día lo hacemos. Y cómo identificar las acciones que debemos poner en cuenta. Entonces, los llamo a que empiecen a tejer redes, que empiecen a hacer una verdadera red de trabajo, de pensamiento, de visión y poder cambiar de esa manera la forma en que nos vemos. Y lo más importante de todo, como yo decía antes, tiene que haber una equidad entre todos nosotros. No somos iguales, gracias a Dios, porque si no sería un mundo de lo más aburrido que tendríamos. Pero tenemos que aceptarnos, no importa qué color somos, qué religión tenemos, de qué etnia somos o de qué pueblos originarios venimos, de cuánto dinero tenemos o no tenemos, de cuántos títulos tenemos o no tenemos. Yo, por ejemplo, entre paréntesis, a mí no me gusta que ni me llamen ni doctora, ni ingeniera, ni nada. Yo soy Judith. Ante todo, soy un ser humano. Judith. Y así es como me gusta que me llamen. Eso de doctor y demás, habría que empezar de dejarlo de costado y empezar a aceptarnos tal como somos. Y eso es lo importante, la aceptación, el amor, el respeto y el trabajo en conjunto entre todos nosotros, en todo el mundo. Y yo les diría y les invitaría que imagínense que se ganaron un pasaje de ida y vuelta hacia el futuro, ¿ok? O en una máquina del tiempo. Y que empiecen a pensar si tienen ese pasaje, ¿a dónde irían? ¿O cuál sería el propósito de vuestro viaje? O imagínense el momento, si es que quisieran llegar y a dónde llegarían y cómo continuarían. Y que a pesar, y piensen un momento que ya, estamos en un momento en que la pandemia ya no está, y que más bien lo que necesito es traer conmigo un
momento en el cual puedo traer conmigo relaciones diferentes, equipándome con conocimientos diferentes, basándome en el previo, pero desaprendiendo también y actuando de manera que verdaderamente pueda lograr un cambio. Y esa es la mejor manera de poder cambiar. Y lo que escribió Edith Barak, una docente aquí en Israel, yo creo que dice todo. Para poder verdaderamente poder volar, tenemos que también estar seguros que haya un cielo en el cual podamos volar. Y sí, empiecen a inspirar, porque inspirar es acordarse del futuro. Y